Bienvenidos todos, bienvenidas todas nuestras madres. Ustedes saben que la señora que en 1914 abogó en West Virginia para que el Día de las Madres fuera establecido, que fue en 1900 o un poquito antes, pero fue establecido por el presidente Woodruff como día dedicado a las madres el segundo domingo de mayo. En algunos otros países es diferente, en Dominicana es otro y creo que en otros países tienen otras fechas, pero es el mismo sentir. Usted sabe que ella cuando estaba muriendo, una de las cosas que se arrepintió, no sabemos si se arrepintió de sus pecados, pero lo cierto es que ella dice la historia que se arrepintió de haber abogado porque ese día fuese establecido, ya que ella vio con tristeza cómo se había convertido en un comercio. O sea, la gente aprovechaba para comerciar con eso y según ella se había perdido el espíritu de lo que hay detrás de ello. Y hasta cierto punto es verdad, pero no debemos dejar de, por eso, felicitar a nuestras madres y celebrarles. Y cuando tú celebras quieres regalar, quieres dar, y bueno, ahí está la gente que hace esta industria y esta situación que se pone como de comercio. Pero nosotros no somos dogmáticos en esto y queremos felicitar y honrar a nuestras madres, porque como dijimos y colocamos allí en el periódico, las madres son los que tienen los valores más excelsos que reflejan el corazón de Dios. Y Dios las ha equipado para eso. Así que damos las gracias a Dios por nuestras madres. Nosotros, por ejemplo, en la casa ahora tenemos el privilegio de, por primera vez en no sé cuánto, 16, 17 años, tener a Carmen, la suegra, con sus hijas, nietos y bisnietos. Y eso es un privilegio para todos nosotros, me imagino el corazón de ella. Pero así con muchos, y sabemos que hay otras que están pasando necesidad y que no están tan alegres, pero vaya nuestra oración para ellas también. El Señor te bendiga y te guarde, la bendición de Números 6 y 24. Y si usted lee mejor ese capítulo o ese versículo, hay varios versículos, Números capítulo 6, y hay una bendición trinitaria allí. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor al final te dice, te conceda la paz, resplandezca su rostro sobre ti. Y usted va a notar en ese versículo una bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como no podemos darle a cada una ahorita, en este momento, nuestro ramo de flores, ahí está uno virtual. Disfrútenlo. Proverbios 31 nos habla del famoso versículo donde se habla de la mujer virtuosa. Y Proverbios 31 y 28 dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Usted dirá, ¿y por qué primero salen los hijos y después el marido? Bueno, porque los hijos son los que hacen que ella sea madre. Pero recibe alabanza de ambos, de su familia. Y la familia es la base de la sociedad. Pero los hijos están llamados a alabar y a nombrar bienaventurada a su mamá. Su marido también la alaba. Y sabe que muchas veces nosotros dejamos el versículo hasta allí. Y su marido también la alaba. Pero hay dos puntos. ¿Cómo la alaba? Él dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y qué bueno que sería que todos los que somos esposos pudiésemos tener siempre una palabra de ánimo, de aliento, de alabanza a nuestras esposas, a nuestras madres, que siempre podemos decirle lo mucho que la amamos, la queremos y que ella nos dio la vida y que algunos tenemos el privilegio de todavía tenerlas, otros no, pero sin embargo queda grabado en su corazón. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es que las madres son especiales. Las madres es el regalo especial que poseemos al nacer. Usted cuando yo nace y abre sus ojos y empieza a chillar, ya tiene a su madre allí. Es un regalo que Dios le da. También Dios la eligió como puente para introducirnos a este mundo. Nosotros no venimos así de una canasta que lanza la cigüeña.
¿verdad? Como vemos en las comiquitas. Pero Dios las eligió a ellas como puente, como medio para introducirnos a nosotros en el mundo. ¿Y esto no es un privilegio? También las madres están equipadas. Vienen ya con su paquete, ¿verdad? Su paquete equipadas para alimentar, vestir, darnos amor, cuidarnos. Usted sabe que estaba leyendo una anécdota de hace tal vez 2 siglos. En Escocia, un pastor comentaba que hubo una señora que iba con su hija en uno de estos caminos y la sorprendió una tormenta de nieve. Y a la mañana siguiente la consiguieron a ella congelada y muerta. Pero no tenía la ropa exterior y había un bojotico debajo de ella. Ella se había quitado toda su ropa exterior y se le había cubierto a su pequeño hijo. Y el hijo lo encontraron calientico y vivo. Entonces este pastor ofició el velorio de esta señora, que era una hermana en Cristo. Y él siempre, por supuesto, traía esta anécdota real de la vida que le había acontecido. Hasta que una noche, muchos años después, él predicó y nombró o contó esta anécdota. Y luego recibió la visita de un señor que estaba muy conmovido con la invitación que él había hecho de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él dijo, y sobre todo me conmovió esa historia que usted contó de esta señora que lo dio todo y fue dispuesta a morir para salvar a su hijo. Yo soy ese hijo. Y yo quiero entregar mi vida al Señor y decir y proclamar al mundo, primero el amor de Cristo, pero también que lo que mi madre hizo valió la pena. Wow, y es una historia de la vida real y lo que impactantemente muestra al mundo es lo que hizo Cristo. Es un reflejo débil, un reflejo muy poquito de la realidad más grande, que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. También nuestras madres fueron nuestras primeras maestras. Algunas enseñaban con palabras, otros con chancletazos, pero enseñaban. ¿Cierto? Fue nuestra primera maestra. Algunos dirán, no, yo siempre fui muy didáctica. O chancletáctica, es que será. Pero muchos aprendimos de esa manera. También fue nuestra primera amiga. Cosas que le confiamos o de pequeños, cuando fuimos creciendo. Fue nuestra confidente. Y una cosa importante es que nuestra madre fue incondicional para defendernos y para ayudarnos. A veces habían distorsiones cuando una madre se encendía y le caía a los demás porque se había metido con su pequeño o su pequeña, pero después averiguaba que ese pequeño o pequeña era el que había empezado la cosa. Pero eso son otras 20 pesos, como quien dice. Pero no es verdad que las madres tienen todas estas cosas. Es un privilegio tener una madre. Es un privilegio hablar de ellas. Y es un privilegio honrarlas. Algunos hermanos dirán, bueno, pero habla la Biblia de celebrar el Día de las Madres. Los 2 únicos mandamientos que tenemos de celebrar en la Biblia, dado por el Señor Jesucristo, es el bautismo. Después que una persona cree en el Señor, el bautismo en agua, para dar testimonio de que está siguiendo a aquel que fue sepultado y resucitó al 3er día. Bautizarse, el que cree y es bautizado. Y el otro es hacer memoria de él cuando nosotros practicamos o celebramos la cena del Señor. Los 2 únicos. Lo demás, usted puede meterlo en el contexto de si vale la pena o no y si hay versículos que apoyan esa celebración. Y no decimos que es un día. Esa celebración debe ser frecuente o debe ser permanente, quiero decir, el nosotros celebrar a nuestras madres, respetarlas, amarlas, llamarlas, proveer para ellas, porque ellas se gastaron todo para nosotros.
Habla la Biblia de celebrar el Día de las Madres. Mire lo que dice Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 1 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, papá y mamá, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto es justo. Dios dice que esto es justo. El obedecer a nuestros padres. Pero dice obedecer en el Señor. Si un padre o una madre le dice a usted, vaya y cometa este crimen, ya esa es otra cosa. Hay razones para creer que eso está envuelto en las palabras en el Señor. Pero hay otra parte que nos dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. Tenemos en el versículo 1, hablándole a los hijos, obedece en el Señor. Es decir, muestra tu amor hacia ellos, haciendo lo que ellos te dicen, porque lo que ellos dicen es lo mejor para ti. Pero también honrar. ¿Y qué significa honrar? Honrar es rendir un respeto, una obediencia, quererlos, amarlos a tu padre y a tu madre. Y dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es esta promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa. Yo siempre digo, cuando veo una persona mayor, estos días siempre pensaba en el padre de nuestra hermana argentina. ¿De qué edad partió él? 102 añitos, nada más. Y yo siempre digo, ¿cuánto no honraría él a su madre y a su padre? Tiene que haber sido, hermano, para que sea de larga vida sobre la tierra. Es una promesa que el Señor da. Ahora, hay algunas excusas, hay algunas razones que la gente aduce para no obedecer, no honrar, no servir a sus padres. Hay algunas de estas. Es que es un poco terca. Algunos dirán poco o mucho, pero terca. Ay, qué terca es mi mamá. Andrea, no me mires así, por favor. Tiene carácter muy fuerte. Caramba, es una Thatcher, una mujer fuerte allí, ¿verdad? Sí, señor, una mujer de hierro. No me tiene paciencia, como decía el chavito. Otro, siempre me anda corrigiendo. Y el último, es que debe hacerse siempre como ella dice. Esas son cosas o expresiones normales que oímos y como hijos. Uno puede entender eso, pero en estos días hablamos de eso, que cuando tú tienes hijos que finalmente te entienden, esos hijos tienen hijos que no lo entienden a ellos. Así nos pasa a nosotros. Cuando ya lo estamos entendiendo, ya tenemos otra generación que no está haciendo lo mismo. Así que las cosas se van como pasando factura. Pero bueno, poco terca, tiene carácter muy fuerte, no tiene paciencia, siempre me anda corrigiendo, debe hacerse como ella dice. Ahora, hay una cosa aquí interesante. No obstante eso, estos 7 puntos quiero que lo vean, que son puntos ciertísimos de cada madre. Me ama incondicionalmente, ¿cierto? Me amó antes de yo nacer. ¿No es verdad que teniéndolo en el vientre ya teníamos todo el amor de nuestra madre? ¿Sabe cómo yo pienso? Claro, porque nos crió, nos parió. ¿Sabes cómo nosotros pensamos? También ha invertido su vida en criarme. Esas arrugas, ese pelo blanco que ella tiene, lo ha gastado en mí. Otro, el 5, daría 1000 veces su vida por mí. Es lo que uno siente ya como padre. Uno es capaz de dar su vida todas las veces que fuera, si es necesario, por un hijo, ¿cierto? Me corrige y me aconseja. ¿Por qué? Porque me ama. Y por último, quiere siempre lo mejor para mí. Es muy difícil que nosotros encontremos estas cosas diferentes, pero sí hay excepciones. Quiere siempre lo mejor para mí. Por eso me corrige, por eso me alaba por aquí, una cosa que me dolía bastante, por esta parte aquí, no sé por qué, y la oreja. En vez de agarrar por la oreja, pero agarrar por aquí, por esta partecita.
Bueno, eso es porque nos ama, ¿cierto? Hay muchas cuestiones ahí que los médicos van a decir que eso no se hace ahora porque los muchachos se les va a truncar su vida y van a ser gente totalmente anormales. Sí, cómo no. Pero fíjense, estaba yo queriendo comparar estas virtudes de las madres y al principio dijimos que las madres tienen unos valores que son los más excelsos porque reflejan el corazón de Dios en cierta medida. Y basado en eso yo quiero exaltar al que está sobre todo nombre, que es nuestro Señor. Y cuando nosotros decimos que me amó antes de yo nacer, mire de dónde viene esto. Salmo 136, dice David, entre otras cosas, él dice, hablándole a Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fíjense ustedes que yo coloco en rojo allí, me formaste, me hiciste, por eso te alabo. Y él lo está diciendo a Dios, pero por supuesto él lo puede decir a Dios porque su madre lo hizo posible. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y él está alabando a Dios por ello. Por eso sí, tiene base bíblica de que nosotros honremos a nuestras madres dándole gloria a Dios porque él ha hecho su obra. Digamos esta obra de traernos al mundo por medio de ellas. Mi alma lo sabe muy bien, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, que es un versículo muy tremendo para probar y decir que aún en la concepción, cuando el óvulo está concebido, está fecundado, ya hay vida. No, que eso no hay vida hasta que es un feto. Podemos disponer de él en cualquier estado. Eso es lo que dice el mundo hoy en día, que han aprobado el aborto. Está bien tirar a los niños que aún no han nacido, que no han sido formados todavía, que son fetos, porque no son vida. La Biblia establece que aún su embrión vieron tus ojos, hay vida. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios tiene control de cada detalle de nuestra personalidad y nos las transmite el X y el Y, nuestra madre y nuestro padre. Nos transmite las características que vamos a ser altos, bajitos, gorditos, flacos, con los ojos azules o con la piel morena o blanca. Todas estas características nos las pasan nuestros padres y la madre se encarga de agarrar esta mezcla y ponerla por la naturaleza que Dios ha puesto en su ser a cada uno de nosotros. Dice, fueron formadas sin faltar una de ellas. Al final el salmista exclama, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Él dice más adelante, si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Qué maravilloso es saber que somos creados por Dios con un propósito. Y hay un libro donde están escritas todas las cosas que Dios quiere y quería para nosotros. Y todavía está allí y nadie puede truncar los planes de Dios. Así que si alguna vez has pensado, caramba, yo ando sin rumbo cierto, lo que me pasa en la vida, quién sabe, Dios no me escucha, estoy al azar, y si hago esto me sale mal o lo demás. Dios tiene control de cada una de las cosas desde que estabas en embrión. Esto es lo maravilloso. Por supuesto, hay una parte humana que nosotros decidimos y como que trazamos el camino, porque Dios no va a obligar a nadie. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Pero cuando pensamos en nuestras madres, decimos, me amó antes de yo nacer. Mire lo que dice el Señor a Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo,
Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira, por cierto, esto lo dijo él a Jeremías para darse la nación de Israel. Sin embargo, esto por extensión aplica a cada uno de nosotros. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. No somos producto de tantos millones de personas que tenemos y somos como aleatorios. No, Dios conoce cada uno de nosotros. Y mire, la ciencia se ha dado cuenta de esto. Pues aún la huella dactilar es única. Usted sabe que eso lo usan para detectar crímenes y todos los demás, identificar a personas. Pero mire qué maravilloso es esto. No hay una sola persona en los miles de millones que han vivido y que están viviendo y que vivirán que sea su huella dactilar la misma. Porque somos únicos. Dios tiene control de cada una de las cosas. Somos individuales. Hay personas que se parecen una a otra, pero parecerse no es lo mismo. Dios tiene cuidado y control de ti, mi estimado amigo, mi estimada hermana y hermano. Dios conoce nuestros pensamientos y sabe todas las cosas que tenemos por delante. Esto nos da confianza y nos dice, caramba, nuestras manos están en sus manos. Mis tiempos están en sus manos. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Él tiene pensamientos sublimes. Pensamientos que son para bien y no para mal y para su gloria. Pero también dice en Jeremías capítulo 1 y el versículo 5. Fíjense qué interesante. Antes que te formase en el vientre te conocí. En el Salmo 139 hablamos de ya fecundado, el embrión. Ahora esto es antes de que la persona exista en este mundo. Ya Dios nos conoce. Y antes que nacieses te santifiqué. Y esto en el contexto hablando a Jeremías. Estaba diciéndole a Jeremías, no tienes que temer. Aún tu profesión, es decir, el ser el profeta, tu trabajo está puesto ya desde antes de que nacieses. Mire, y en Efesios es un buen comienzo para usted y yo leer. En Primera de Pedro también, que hemos sido... Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo y ha preparado un tiempo para nosotros, un lugar donde vamos a creer, donde se nos va a anunciar el Evangelio, donde vamos a aceptarle y donde vamos a trabajar para Él. Hemos sido diseñados, formados, creados para alabanza de la gloria de su nombre. No hay nadie en este mundo que no haya sido creado para la gloria de Dios. Sin embargo, algunos, como Judas, escogen su propio lugar cuando hacen caso omiso del mensaje del Evangelio, de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y dice, yo no soy tan pecador, no soy tan malo. No, eso no me toca a mí, me pasa por encima. Por encima es lo que tiene, es la ira de Dios esperando para ser ejecutada si usted no acepta a Cristo como Señor y Salvador. A los que somos salvos debemos ser recordados que tenemos un propósito que Dios ha diseñado para nuestra vida, hermanos. El propósito no ha de ser que, bueno, yo crezco, me caso, tengo hijos, yo trabajo como hombre, mi esposa también, y listo, y ya. Y vamos de vez en cuando a la iglesia. Dios tiene un plan mucho más maravilloso para ti. Tiene un plan para que le sirvas y ha establecido. Y cada congregación local es un diseño divino de Dios, donde los dones son repartidos y donde Dios hace crecer y madurar a su pueblo. Pero a veces no entendemos esto. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esa palabra santificar es consagrar, es poner a un lado, es separar para un propósito. ¿Sabes tú que tienes un propósito para Dios? Un propósito hermoso. Dios tiene un propósito definido, algo establecido para tu vida. No puede ser que la gastes en dormir, levantarte, trabajar, un ratico al culto, un ratico la Biblia y ya, esa es mi vida. Dios tiene algo mucho más grande. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, empezando por dedicándonos al Señor, leyendo su palabra, congregándonos, orando, pidiendo y teniendo comunión con hermanos y hermanas que son de sabiduría, que tienen en la multitud de consejeros está la sabiduría y hay seguridad, dice Proverbios.
Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Usted dirá, bueno, eso es nada más para Jeremías, profeta a las naciones. Yo estoy aquí, de bromita me muevo para mi trabajo y vengo para acá. Pero ¿sabe usted que la gran comisión es para todo creyente? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo. ¿Eso es algo para ti y para mí? Y usted dirá, pero ¿cuándo? No tengo real ni para ir para Miami ahorita, montarme en un pasaje. Hermanos, donde vayas viviendo, vas siendo luz y testimonio de lo que Dios quiere. Ir por todo el mundo. Dios te ha dado por profeta a las naciones. Es decir, la profecía en el Nuevo Testamento se entiende como aquel que abre la palabra de Dios y expone lo que está allí. Eso es el profeta del Nuevo Testamento. Que no se llama profeta, se llama un expositor, un predicador, un maestro de la palabra de Dios. Y no tienes que ir a seminarios para hacer esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Mira, tienes que defender el evangelio, tienes que saber lo básico. Primera de Pedro 3:15 nos dice que nosotros debemos estar preparados. ¿Para qué? Para presentar, ¿qué cosa? Defensa. ¿Por qué? Porque la gente busca siempre ir contra el evangelio. En estos días oí algo que es bien sabido, pero como que a uno le hace falta recordárselo. Decía, si tú eres creyente en Cristo, estás trabajando para el Señor y todo, absolutamente todo siempre te va bien, entonces hay algo extraño. Porque el enemigo tiene que oponerse a la obra de Dios. El creyente en Cristo está siempre nadando contra la corriente. No, a mí no me pasa nada porque yo me adapto al mundo. La Biblia lo dice en Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Es decir, no te adaptes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a tener oposición. El creyente en un momento dado no es querido. Cuando tú tienes que testificar, ya te apartan. Yo he hecho un chiste y ya me doy cuenta que no. En estos días había un señor de la compañía donde trabajo que estaba refiriéndose a otra persona. Y yo, no, esa persona es de iglesia. ¿Por qué? Le dije yo, refiriéndose a otro. Porque ese es como usted. Que cuando yo empiezo a hablar alguna de las cosas que yo digo, ya usted pone otra cara y se aparta. Y yo no me di cuenta. Y yo, I'm sorry si él le causa, pero él se dio cuenta. Hermano, el creyente debe caerle mal esas situaciones donde el mundo se ríe y donde el mundo toma con liviandad cosas y tiene chistes groseros y situaciones que el creyente debe rechazar porque no somos de este mundo. Vamos contra la corriente. ¿Qué me causa esto? Que a mí no me invitan, que a mí me tienen relegado, que a mí se callen cuando yo vengo llegando. ¿Pero qué me importa? Y eso no es nada, hermanos. Hay hermanos que sufren real persecución y es de cortarle la cabeza por el nombre de Cristo. Te di por profeta a las naciones. Dios me amó antes de yo nacer. Y sin perder el punto, estamos honrando las características de las madres, pero dando gloria a Dios, porque Él es el autor. Me ama incondicionalmente, otra de las características de nuestras madres. Es decir, que no tengo que ser bonito, chiquito o como mi madre quiera para amarme. Ella me quiere tal como yo soy. Me da chancletazo y correazo, pero me quiere. Romanos 5 y 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto no es el amor incondicional, mis hermanos. Siendo aún pecadores, siendo desobedientes, habiendo nacido en un mundo caído, siendo rebeldes contra Dios, Él nos alcanzó. Cristo murió por nosotros y la oferta de salvación es para todo el mundo. Ahora, va a ser eficaz, va a ser activa, va a ser funcional para aquel que le recibe.
No creas así, yo soy eso, yo soy eso, como hablábamos el jueves. Entonces, si Cristo murió por todos, todos son salvos. No hay salvación universal. Hay proclamación del mensaje de salvación universal para todo el mundo. Cristo murió a favor de todo el mundo. La salvación es suficiente para todos, pero es eficaz, eficiente solamente para el que le recibe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él incondicionalmente. Esta madre de la que hablamos al principio en Escocia, y como ella hay muchísimos otras anécdotas de madres que son capaces de quedarse sin comer por darle a su hijo. Y en algún momento uno en la vida ha hecho así. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo en 2 Corintios 8 y 9? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto no nos cabe en la mente, por eso el salmista decía, me maravillo, mi alma lo sabe muy bien. Oh profundidad de las riquezas y del conocimiento de Cristo. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Quedamos asombrados, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús, dice un himno. Y es que Él siendo Dios, nos dice en Filipenses que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, su prerrogativa de Dios, siendo Dios, no quiso agarrar, no, yo no voy a bajar a morir porque entonces voy a quitar mi emblema exterior de que soy Dios. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué semejante? Porque aunque él tenía dolor, sentimiento, cansancio, hambre, semejante, pero no era igual que nosotros en todo el sentido de la palabra, quiero decir, porque él tenía una naturaleza divina. Él es Dios y hombre a la vez. Tuvo que tomar nuestra naturaleza semejante a nosotros para poder levantarnos a nosotros y conocer y que nada ni nadie pudiese después levantarse. Claro, lo hizo porque es Dios. Cuando, por ejemplo, Él estuvo en la tentación en el desierto, Él venció a Satanás. Y algunos dirán, yo no lo puedo vencer porque Jesús lo venció porque es Dios. No, Él no aplicó ninguna de sus prerrogativas divinas. Él ha podido hacer un momento y los ángeles vienen y se llevan al cachugo, como quien dice. O lo eliminan en el momento, pero Cristo venció a Satanás usando las mismas herramientas que un mortal como tú y yo podía hacer. De hecho, Cristo estuvo en este cuerpo mortal porque Él entregó su vida y estaba sujeto a la muerte, pero una muerte que Él la puso en el momento, nadie se la quitó, sino que Él de sí mismo puso su vida para volverla a tomar. Y Él venció a Satanás usando versículos, leyendo la palabra de Dios, y eso no está al alcance de nosotros, mis hermanos. Así que Él lo hizo por nosotros, pero al venir a este mundo, Él se despojó de su insignia visible de la deidad. Los que conocen el griego hablan de esto como la kenosis. El despojarse de sus atributos o de la insignia visible de su deidad, mas no de la deidad. Cristo no dejó de ser Dios, pero Él hizo esto por amor a nosotros. ¿Cómo es posible? Dice un himno que cantamos en el pasado. Hondo misterio, el inmortal hacerse hombre y sucumbir. Todo lo entrega, gloria, pres, corona, trono y majestad. Hay maravillas cual su amor, morir por mí con tal dolor. Es un misterio, es una maravilla. El apóstol le dice a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Incondicionalmente nos amó, que vino a este mundo por ti y por mí.
Es un amor sin condiciones. Pero también otra de las características de la madre es que me corrige, me aconseja, porque me ama. ¿Y de dónde se tomó esa característica de la madre? Pues Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El Señor es el que nos aconseja, el Señor es el que nos enseña de una manera buena, pero también por las maneras malas, si queremos entre comillas malas. Hebreos nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, nosotros los padres somos un reflejo pero muy débil de esto, porque somos muy condescendientes y no somos justos. A veces creemos que somos justos, pero para ser justos tenemos que tener exactamente la información de lado y lado, y no la tenemos. Por eso que no podemos juzgar con equidad. Por eso Dios ha honrado a las madres. En Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Las madres, por eso se llaman madre. Ella es la que concibe, la que da, la que genera, la que engendra. Y en todas partes del mundo se conoce la virtud de la madre. En Lucas, cuando a María le fue dada, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Muy favorecidas son las madres, pero este es un caso especial que ella concibió por el Espíritu Santo. Y con ella da una honra aún mayor a las madres, porque Cristo vino al mundo y estuvo en el vientre de una madre terrenal y creció y nació y creció y fue al Calvario por nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Dios ha honrado a nuestras madres. Ahora, el segundo punto es que Dios nos llama a honrar a todas las madres. Primero Pedro nos dice, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, no con malcriadez, no con prepotencia, no con machismo. Y da una razón, ya que la mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Como siempre decimos, nosotros los varones podemos tener estorbos en nuestras oraciones, y tiene la razón del trato que tenemos a nuestros cónyuges, nuestras esposas, así sean madres o no. La Biblia nos manda a ser comprensivos, a dar honor a nuestras esposas, nuestras madres. Y en Proverbios 1:8 nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Así que Dios llama a todos a honrar a las madres, incluye los esposos y los hijos. Y por último, Dios llama a las madres a ser dignas de honor. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Dice en el versículo 27 y 28, ella está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. Qué honor la de las madres acercarse un poquito al reflejo del corazón del Padre. Por eso las honramos, las felicitamos, las amamos, pero honramos y damos toda la gloria a Dios. Dijo esta gran escritora Agatha Christie, que fue muy famosa por escribir novelas de misterio. Ella dijo, el amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad, se atreve a todo y aplasta cuantos se le oponen por ser madre. Creo que esa mujer tiene que haber leído la Biblia. Hay un himno que me llamó la atención, que es un himno no cristiano evangélico que tenemos en nuestros himnarios, pero es un himno de la República de Honduras. No tenemos a Héctor aquí, ¿verdad? ¿Quién? Ah, está ahí. Bueno, creo que no hay más nadie de Honduras acá, pero mire lo que dice este himno. Lo escribió Augusto Coello
un hondureño. Él dice: en el nombre de madre se encierra la más alta expresión del amor, porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando abrimos los ojos inquietos al primer resplandor de la vida, en su pálida faz conmovida, nuestra dulce y primera visión. Y al entrar al ignoto camino, a su sombra benéfica y santa, cada espina que hirió nuestra planta, la convierten sus manos en flor. Qué bonito. Muy cercano a la honra que la Biblia les da a nuestras madres, que son los más cercanos a la expresión del amor que Dios tuvo para con nosotros. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos, todo lo que nuestra alma sedienta puede necesitar. Tus fuentes de aguas refrescantes las tienen. Pero gracias, Señor, porque podemos en esta mañana recordar y felicitar y bendecir a nuestras madres, porque tú las has puesto, Señor. Les has dado a ellas la inmensa pero gloriosa tarea de traer al mundo vida, Señor, y de criar y levantar a hombres y mujeres que han cambiado el mundo. Y aún más, una de ellas fue escogida para traer al mundo a nuestro bendito Salvador. Por eso las honramos, Señor, a ellas y las felicitamos. Pero más te honramos y te damos toda la gloria a ti, Señor, que tú la mereces. Porque el grande y más perfecto amor fue mostrado por ti cuando diste a tu Hijo en el Calvario, para morir por cada uno de nosotros incondicionalmente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, suplicamos que alguna persona no tenga a Cristo, ya sea ahora o aquellos que estarán viendo este video luego en las redes. Señor, que pueda ser llamado por tu Santo Espíritu, por tu palabra que ha sido expuesta, y pueda reconocer su condición de perdido o perdida, y pueda ver en Cristo el único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu grande amor. Y gracias, Señor, por tener a nuestras madres y por el don precioso que le has dado a ellas de poder traernos al mundo, levantarnos y criarnos. Gracias, Señor. Te bendecimos. A ti sea la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.